Hoy pensaba a partir de la sucesión y cataratas de expresiones, manifestaciones que podrían tener un carácter humanitario, pero muestran lo espasmódico del momento y de la situación, si quieren ustedes, a escala global, que perdemos una oportunidad, la oportunidad de comprender el modelo. No aquel que comienza a entrar en discusión por la propia inercia de la diferenciación, en algunos casos puntuales y medulares y en otras de matices, pero haciendo un ejercicio que intento hacerlo respecto a la caracterización de los tres principales, porque los grandes medios se han olvidado que hay dos más en la carrera presidencial, le diría que Massa podría representar, como dicen muchos, un peronismo ortodoxo, que Macri es la expresión de una derecha muy concentrada, pero con alguna modernidad, y Daniel Scioli es el candidato menos deseado del oficialismo, que es de una centroizquierda, pero que a la luz de los hechos y por decisiones y manifestaciones de la Presidenta de la Nación, hay que comprender lo que es el sistema capitalista. En ese punto, digo, del modelo con la inclusión, con los derechos, con el empoderamiento y una serie de palabras que hacen y que buscan un cambio de paradigmas y fundamentalmente dotar a todos de un vocabulario más popular, más nuestro, más arraigado. La parte más nociva del modelo está bien invisibilizada. La Argentina produce el 16% de la soja que se consume en el planeta. Esto lleva a que Massa, Scioli y Macri digan que tenemos un potencial enorme. Fíjense que aquí hay una convicción de los tres principales que seguimos teniendo una oportunidad. La Argentina es el país, uno de los países que más ha desmontado en los últimos 20 años. Y sobre esto yo no escucho a ninguno de los candidatos hablar respecto a la necesidad que debe existir hoy o ayer, que no está, de entender lo que es la diversificación de un modelo. Y estoy hablando de la producción. No estoy hablando en términos románticos de la tierra. Porque si comprendemos el fenómeno de la sojización, el extractivismo, Vaca Muerta como símbolo, y Kicillof diciendo y soñando que habrá un carnaval de inversiones, es que muchos van a quedar fuera para que otros incluyan. Entonces, lo de Chaco, lo de Oscar, no es la foto para que aparezcan los buitres de siempre y hablen de aquello que jamás han visto. O el propio gobierno diciendo que es una cuestión cultural. Hacer un ejercicio de saltar ese entramado que es tan peligroso y tan morboso es una obligación, por lo menos desde la propuesta comunitaria que cualquiera pretenda hacer. La Argentina ha decidido hace 20 años construir un nuevo modelo productivo que va hacia un colapso a escala global. Y la situación de continuidad, ya sea con Scioli, Macri, Massa, continuidad del modelo, está garantizada. En un país más politizado esto estaría hoy discutiéndose, pero la campaña es vergonzosa. No hay un ejercicio dialéctico. Es ver quién grita más y quién dice menos en el grito. O quién descalifica mejor. Porque diferenciarse con el otro, descalificándolo, parece ser que al día siguiente en las redes sociales da algún rédito. La pobreza en la Argentina no está midiéndose, pero no por una cuestión de INDEC, sino que yo no recuerdo en la década del 90 las medidas que hablaban de la pobreza. La pobreza no está manifestada en la aparición de una fotografía. Hay que ir al hospital de Moreno, quedarse en la guardia y se puede ver de qué se trata la pobreza. O estar en una unidad sanitaria, o los que participan activamente todos los fines de semana de distintas actividades que hacen a la reconstrucción de un tejido social. Existe. Existe porque el sistema es desigual. Puede incluir un poco, y en la inclusión imprescindible, bajo la cual siempre he dicho que no puedo discutir que una persona coma, porque es un derecho humano, no puedo discutir si una persona puede
en aprender mejor, porque esto es un retroceso, llegar a esa discusión. Si lo comparamos con la década pasada, ni qué hablar. Ahora, ¿qué parte de la década pasada? Digo, la nueva generación política porque se estableció un corte muy interesante para evaluarlo en términos generacionales en la última elección, debe acometer una tarea de este tipo. Lo debe hacer. Hoy lo tiene que hacer. No mañana, sino hoy. Realmente es repugnante lo que hacen respecto a las fotografías, porque nadie quiere mirar la película. Porque en la película todos tenemos una altísima cuota de responsabilidad, desde los lugares que ocupamos desde ya. En no mirar o creer que reflexionando mínimamente estamos combatiendo algo que es estructural, algo que mata en silencio. En este país, no hace mucho tiempo, había una marcha que se hacía todos los años denunciando que el hambre es un crimen. Ya la marcha no se hace más. Eso no significa que no exista hambre y que el hambre sea un crimen, sino que se invisibilizó. La política ha perdido sustancia en el último tiempo. Será porque las cuestiones del poder hacen que vaya hacia esa dirección. El tema es recuperarla, ya que se amplió la base de derechos, ya que una parte de la juventud se incorporó a la discusión política y a la vida política activa. Bueno, tenemos que resignificar las palabras y establecer cuáles son los temas que hacen a la prioridad. Y eso arranca abajo, no arriba. Arriba es lo que usted ve todos los días, que es despreciable por momentos. Se habla de un pibe que murió y rápidamente a lo que pasa con el tránsito. Eso es inadmisible. Sin embargo, llegó para quedarse. Lo que vamos a hacer en el día de hoy aquí, charlando en primera instancia con Gastón Cabaña, luego de la presentación, tiene que ver no con un proyecto de ordenanza que se los voy a explicar, que fue aprobado en el día de ayer, sino con el tejido social, que puede explicar en gran medida hasta dónde puede reconstruirse y cuánto falta por hacer. Esa sería una pregunta, un enfoque, un encuadre. Lo otro es qué está dañando constantemente al tejido social. Y ese daño se ocasiona no por una ausencia de la política, sino una permisividad de la política. Son dos planos diferentes para discutir, para debatir, no para anular al otro, sino para encontrar sintonía fina con aquel que tiene un compromiso con lo social. Yo no estoy de acuerdo con la pretensión de muchos que decir somos todos iguales. Mentira. Si es un sistema que consagra la desigualdad, que establece una división auténtica de clases. No puedo ser igual a aquel que me aplasta, ni el que me aplasta quiere ser igual a mí. Si perdemos de vista eso que ha sido naturalizado, difícilmente alcancemos un grado de madurez para que la democracia sea más democrática. Esto no está en discusión en la campaña. El modelo en su vientre está intacto. Ni Massa, ni Macri, ni Scioli piensan cambiarlo. Por el contrario, creen que hay una opción y una oportunidad que todavía el mundo global ofrece. Ni siquiera han tenido el resguardo de mirar qué está ocurriendo hoy en China respecto a los mecanismos de producción o las formas de producción. A la vuelta puede haber una crisis. La pregunta es si hoy no estamos en crisis y definir qué tipo de crisis es la que nos atraviesa hoy. La primera es de sentido, la segunda de significados, la tercera de silencios. Presentación y charlamos con Gastón Cabañas. Ayer se produjo en el Consejo Deliberante un acontecimiento que merece ser observado en la dimensión social, en la dimensión política y en la partidaria. Y ya está Coppola, que fue protagonista ayer de un hecho institucional que merece ser contado por este programa y por el protagonista. Presentación y venimos.
y lo voy a hacer público porque corresponde, porque me parece imprescindible. Esto que tengo aquí, que me lo acaba de traer Coppola, es una pieza pública. A ver, Valentina o Cari, algunas dos. Esto que está aquí es el contrato que vincula al municipio de Moreno con Consorcio Trébol. Les recuerdo que para la renovación se sacó el artículo el. Antes era el Trébol, ahora es Trébol. ¿Sí? Y este es un contrato. El pliego lo tengo, ahora tengo el contrato, y esto es lo que debería ocurrir de aquí en más con los que dicen estar en condiciones de mejorar todo aquello que realizó durante mucho tiempo Wes, Arregui y la música nuestra. Y Wes de nuevo. Bueno, ¿quién me lo trajo? Coppola, que se había comprometido a hacer efectivo este instrumento que, insisto, es público. Ahora con mucha atención lo leeré y buscaré las diferencias entre un pliego y un contrato, que existen. Así que muchas gracias, concejal. No, gracias a vos, Rubén. Bueno, ¿qué pasó ayer en el Consejo? Yo quiero hacer un encuadre brevísimo para no sacarle mucho tiempo a Coppola, que se tiene que ir a San Miguel, y porque Gastón Cabañas era el primero que iba a estar acá, pero hubo una cesión del tiempo debido a cuestiones asumidas anteriormente por Coppola. Ayer Coppola pidió 10 minutos, que es lo que establece la ley orgánica y fundamentalmente el reglamento interno, para que pueda expresar en una moción de privilegio o preferencia un tema que lo puede involucrar directamente o considera que debe ser debatido en el recinto o compartido con sus concejales, con sus colegas los concejales. Entonces, Coppola toma una nota de la política online, que es un sitio digital, donde Festa habría hecho la afirmación que luego del resultado de las PASO se incrementó el número de personal a favor de Coppola por decisión tanto del intendente Wes como del presidente Barreiro. Hasta ahí es una decisión que toma Coppola, primero para hacer pública su vocación de esclarecer el asunto, segundo para denunciar la irresponsabilidad de Festa, y tercero es más institucional. Lo puso en aprieto a todo el cuerpo. Dijo, quiero que me autoinvestiguen, más o menos. Pero además le pido al cuerpo que haga lo mismo que estoy pretendiendo hacer yo. Esto es, den a conocer el número y los nombres de los que están trabajando para cada edil. Se escuchó desaprobado. ¿No es así? Bueno, sí, lamentablemente hace mucho tiempo que me vengo aguantando algunas críticas de varios sectores. No solo, la última fue la de Festa en la política online, pero en el Facebook y muchas situaciones, gente allegada al Frente Renovador ha hecho bastante dicho sobre estas cosas. Y la realidad es que llegó un momento que me cansé. Yo no soy de pelear, no soy de discutir. Me gusta discutir política pública, como siempre lo digo, no bajezas. Y lo siento ya como una persecución. Ya lo siento como que si otro gana, a los empleados municipales que militan para algún equipo político los van a echar. Porque la realidad es que parecería eso. Parecería que el empleado municipal no puede tener la libre decisión de elegir después de su horario municipal con quién trabajar. Y no. Digo, y está mal. Pero, usted sabe que esto pasa. Pero está muy mal. Y por supuesto. Entonces, claro. cuando los otros dos contrincantes, sí, a vos habitualmente te dicen del empleado municipal, lo que generan es miedo. Hoy yo, después de la interna, tengo un montón de empleados municipales nuevos que quieren militar con nosotros. Un montón. Empleados de 10, de 15 o de 20 años. ¿Cómo es que tengo? ¿Cómo que tengo? Claro, como dice, tengo un montón de un montón de empleados nuevos. Sí. Que no son suyos. Que no son míos. Bueno, ahí de está. personas claro. municipales, de esos 5.000 agentes municipales, que me vinieron a ver con ganas de militar en el Frente Cambiemos. Pero, ¿y cuál es el problema? Que tienen 10, 15, 25 años de servicio. Sí. Digo, ¿y cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? Y la discusión es otra. La discusión es si el empleado municipal trabaja, cumple horario, respeta al vecino. ¿Qué importa cómo piense? Y lo que me pasó con esta nota es que la realidad es que me harté, ¿sí? Porque encima es mentirosa. Porque decir que después de la interna me dieron 15 contratos cuando es mentira, sí, digo, me cansé. La realidad es que fue un tema de cansancio de que se haga política de las mentiras y no se haga política de la discusión de la función pública y de la política pública. Entonces lo que hice ayer fue decir,
Si vos decís esto, bueno, a ver, yo hago mi autopedido de informe. Pero es más, hasta intenté no involucrar a nadie, porque yo pedí una moción diciendo, digan lo que yo tengo desde el 10 desde el 10 de agosto para adelante, que no tengo ni uno nuevo, ¿sí? Es más, yo tengo los legajos de cada uno empleado municipal y yo tengo un legajo que es 2.300, creo que yo, no sé, debía tener 10 años. Entonces, digo, hagan una exposición de lo que yo tengo. No pedía de todo el cuerpo. Digo, si quieren, hagámoslo de todo el cuerpo. Entonces, digo, ¿por qué lo hice? Usted pidió altas y bajas. Altas y bajas nuevas a partir del día de agosto. Yo creo que un avance, por eso lo invité, un avance es que todos digan desde el 10 de agosto para allá, para acá digo, y antes ¿qué tenían? Pero es claro, digo, porque, el presidente lo ha dicho, digo, están los asesores, están los secretarios y están los que trabajan en la oficina. Digo, después hay empleados municipales que trabajan con uno, que van, cumplen su horario y después vienen a la oficina o van a un local partidario. ¿Cuántos tiene usted? ¿Que militan conmigo? Sí, no, que va, un montón. Hoy un montón, porque después de la interna hay mucha gente que militaba en otros espacios políticos que no le gusta las otras alternativas. No, a ver, a mí me parece muy bien establecer la diferencia. Pero es clara la diferencia. Digo, hay gente que entró conmigo, digo, mi secretaria... ¿Cuántas personas entraron con usted o en el tiempo que usted lleva como concejal? 3 personas son. Nada más. Nada más. Personas nuevas, nada más. Después hay gente que trabaja en la municipalidad, que ha ingresado a la municipalidad y que trabaja con uno de la militancia. O hay gente que hace muchísimos años que está en el consejo y que trabaja con uno. Digo, a ver, yo tengo un empleado municipal que es José Pogonza, que hace 18 años que es empleado municipal. Y está en mi oficina. Sí, bueno, es empleado municipal antes que usted que sea concejal. Pero, ¿y por eso qué tiene de malo? Entonces, digo, la discusión es otra. Y a mí no me preocupa decir si tengo uno, tengo dos, tengo tres. Lo que me preocupa es que los demás frentes están condicionando la decisión del empleado municipal. Están condicionando su espíritu y su voluntad de con quién trabajar. Digo, por eso yo lo dije claramente al empleado municipal. Si yo el 11 de diciembre tengo la suerte de ser intendente, lo único que le voy a exigir, ni siquiera pedir, exigir porque es mi obligación como intendente, es que el empleado municipal trabaje y respete al vecino. Después, puede pensar distinto, puede tener la vocación de pensar y trabajar con otro. Y puede no militar con usted, con nadie. Pero por supuesto. Digo, mi obligación como intendente es que respete al vecino en la función pública. Y mi obligación como dirigente y conductor es enamorarlos. Sí, hay algo que es muy importante recuperar. Yo lo decía en la editorial recién. En la época de la vieja política, estoy hablando hace 10 años atrás, 5 años atrás, era imposible saber qué tenía cada concejal. Imposible. Es más, decían, esto lo maneja Presidencia. Y era cierto, Presidencia decía con quién y a quién. Cuando llega a la presidencia José Barreiro, e incluso hay un cambio ya en la presidencia de Contreras, cuando hace un acuerdo Contreras con Güez, para asumir la presidencia del Consejo en el año 2011, se estableció una nueva base, que era que todos tuvieran algo. Pero ¿sabe a dónde radica la falla sistémica? Que no pueden decir que tienen. No pueden decirlo. Yo les recuerdo algo, no lo he dicho en este programa, sí lo hice en una charla radial con Barreiro. Luego de las elecciones le pregunté, ¿qué tiene cada concejal? Me dijo, secretario y asesor, eso le corresponde. ¿Sí? Lo tienen todos, los 22 concejales deben tener un secretario y un asesor. Pero me dijo, 3 empleos más y 2 subsecretarios. Esto es lo que me dijo el presidente del consejo, es decir, la autoridad del consejo me dijo entonces que además de secretario y asesor, cada concejal tiene 5 empleados. ¿Es así? 1, 2, 3, 4, 5 son. Por eso. ¿Sí? Me dijo bien, Barreiro. Bueno, cada concejal tiene 5 empleados. Y algunos, yo el caso, aparte por ejemplo, del secretario y asesor. No, yo aparte de eso, tengo, por ejemplo, un empleado municipal como es José Pogonza, que lo tengo en comisión. Y que labura en la oficina. Ahora, ¿Pogonza hace cuántos años trabaja? 18 años. Bueno, Pogonza decidió militar con usted. Digo, ¿qué tiene de malo? No, pero no tiene nada de malo, pero, bueno, me parece que ahí está... yo creo que esa es la discusión. Esa es la discusión que hay que dar. Pogonza eligió estar con usted, hace 18 años que trabaja. Pero yo creo que ahí está la discusión. Por eso yo diría lo que yo voy a hacer como intendente, y es lo que yo marcaba ayer la postura de, por ejemplo, en el campeonato de Vita. ¿Sí?
lo imprescindible en estos 2 meses, y debería ser siempre, y vos sabés que yo lo he hecho desde mi función siempre, que muchos se me han tildado de por qué votaba a favor cuando era oposición, y mi postura siempre, yo voy a votar todo lo que creo que esté bien para el vecino, lo voy a acompañar, lo traiga quien lo traiga, y voy a desaprobar todo aquello que creo que está mal para el vecino, porque mi función es trabajar para el vecino. Entonces digo, lo del campeonato Evita, ¿sí? Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Digo, el campeonato Evita, no hay duda que hay que mejorarlo, pero un primer avance para lo que se hizo es espectacular. Lo que sí yo como intendente no voy a hacer es financiarlo con el fondo educativo. Porque yo el fondo educativo lo voy a utilizar para las escuelas. Pero ¿sabes qué? El campeonato Evita es un lugar de inclusión y de integración de los pibes como pocos. ¿Qué hay que hacer? Hay que avanzar, hay que continuar, hay que darle integridad con salud, con educación. Hay que recuperar que los clubes recuperen el control que el Estado tiene que tener sobre esas comisiones. Y esas comisiones tienen que ser independientes, tienen que ser de vecinos. Porque también volvemos a discutir cuando de otros lados se meten miedo de quién milita con vos y quién no milita con vos. También le están metiendo miedo a las comisiones, miedo a la sociedad de fomento, miedo a las cooperativas que dicen, si yo no milito con uno voy a tener nada. Y lo que hay que recuperar es la independencia. No puede ser que la municipalidad sea de un espacio político. No. El intendente no es el dueño de nadie. El intendente es un mero administrador de todos los morenenses. Y como administrador, vos tenés que dejar que permitir y aceptar que todos sean parte. Y vos lo tenés que conducir. El tema que usted planteó ayer, ¿lo charló con alguien antes? No, yo avisé que iba a ser una moción de privilegio. ¿Usted avisó? ¿No dijo por qué? No. ¿No dijo por qué? No. Porque fueron corporativos, no. Yo hice lo que creía que pero tenía que hacer. ¿Fueron corporativos o no fueron corporativos? Yo hice lo que creía que hacer, Sí. como lo hago siempre. Sí. Digo, vos sabés que a mí me gusta discutir con altura, no me meto en ninguna bajeza, no bien. hablo del personal, no critico a nadie desde la persona. El planteo Digo, suyo fue institucional. Usted no dijo, quiero que se publiquen los nombres. No dijo eso. No. Digo, si es un planteo institucional y el presidente públicamente me dijo que tiene eso, ¿por qué no se aprobó? Pregúntele a cada concejal, no a mí. Empecé Yo con lo usted. hice. Yo hice lo que Empecé con debía, usted, claro. yo hice lo que debía hacer. Sí. Y lo que y es más, por más que se haya desaprobado, si el presidente la semana que viene, la próxima sesión, quiere llevar las altas y bajas mías, va a dar cero, las altas y bajas, desde el 10 de agosto, pero que lo haga, por más que esté desaprobado. Yo se lo autorizo. Claro. Como autor del proyecto, yo se lo autorizo. Y va a decir que no tiene bajas. Cuando vos y no tiene altas. Cuando vos no tenés nada ¿No? que esconder. Por eso. Digo, a ver. Por eso es ridículo. Digo, Si porque- nadie tiene nada que porque vuelvo a esconder, repetir, digan tengo lo que 2 tienen. empleados en comisión. ¿Y? ¿Qué tiene de malo? Empleados de muchísimos años. ¿Sí? Carlos Galeano, hombre de Álvarez, trabaja en seguridad. Y a la tarde milita conmigo, lo voy a ver en la mesa de Álvarez. Claro, pero tiene ¿Qué el trabajo, tiene de malo? pero a ver, la pregunta sería esta, Fichan, Coppola. marcan horario. Por eso, ¿tiene el trabajo porque usted pidió por ellos? No, trabajan hace muchísimo tiempo. por eso. Sí hay una realidad. Hay algunos Sí, que el 10 de diciembre sí. lo habían echado. El 10 de diciembre Porque de... habían cuando uno volvió al consejo. Ajá. Y yo... En 2013. 2013. Y yo con alguno que echaron, ¿sí? Usted pidió para que vuelva. Me pareció ilógico Sí. la justificación que se daba. Ah, De echar sin justificación. Obviamente fui y lo hablé. Y lo entendieron. es decir, usted habló con Wes. Totalmente. Ajá. Sí, Y como se fue- debe. Digo, y las fue cosas reincorporado funcionan. ese. Y fue reincorporado. Por eso dicen que usted tiene gente. Exactamente, Ajá. pero a ver, yo como no lo haría, digo, y eso lo voy a demostrar el 11 de diciembre cuando sea intendente, como no lo haría con ninguna fuerza política, porque con la comida de la gente no se juega, ¿sí? Y esa persona municipal que trabaja alimenta a su chico con eso. A personas como este caso se lo echaron el 31 de diciembre. ¿Se terminó para el la contrato? fiesta. Sí, pero los contratos después de 18 años, Rubén, Sí. pero también es una cosa ilógica. Hay que Ah, devolver a recuperar, Sí. hay que devolver a recuperar la carrera municipal, que el empleado municipal sienta que es parte, recuperar la capacitación, recuperar el logro de ser empleado para que se sientan felices por trabajar y atender bien al vecino. Digo, hay que recuperar la institución municipal. Digo, yo creo que se han hecho cosas, pero falta un montón. Creo que en el primer momento se ha destruido la carrera municipal, después cuando se quiso revolver a hacer, cuesta mucho. Digo, hay que devolver la capacitación, hay que devolver
querer estar cerca. Yo siempre lo digo, yo si tengo la suerte de ser intendente, yo todos los lunes voy a tener una reunión de gabinete y cada 15 días voy a tener gabinete en los barrios. Y los gabinetes en los barrios van a estar... Como mesas barriales. Bueno, parte de gabinete está en mesas barriales. ¿Sabes qué? Voy a estar yo a la cabeza. Va a estar el intendente a la cabeza, donde va a sentarse el intendente con todas las instituciones y los funcionarios van a estar atrás de las instituciones para escuchar cada reclamo y decirle la verdad de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Digo, y aparte todos los viernes a la mañana voy a tener un desayuno con 20 empleados municipales para escucharlos sin ningún interlocutor. Porque la realidad es que cuando vos estás cerca, podés controlar mejor. Digo, yo voy a ser ese intendente que recorra una vez por semana algún lugar público, que aparezca a las 8 de la mañana en una salita para ver si está funcionando bien. Digo, no hay duda que hay que estar cerca, y cuando vos estás cerca te entenderás un montón de cosas. Porque ¿sabés qué? Yo no me creo que tengo a todos los buenos y del otro lado están todos los malos. Entonces, yo también tengo la responsabilidad de controlar a los míos. Bien. Sobre el tema principal, entonces tiene, para que quede claro, secretario y asesor, que es lo que corresponde, y 5 empleados más. Y 5. ¿Es lo que tienen todos los concejales? Y después tengo, no sé, yo No, pero usted como concejal. No sé, qué sé yo. Por eso, secretario y asesor y 5 más. Exactamente. Más gente que milita. Por la que pidió usted en el año 2013. No, gente que milita hace muchísimo tiempo, o gente que es empleado municipal que ha decidido militar conmigo. Sí, pero bajo su responsabilidad tiene 5. 7, digo. Exactamente. 7 personas. Exactamente. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Puede hacer algo? No. ¿Puede dar los nombres? Yo le recomiendo algo, ¿no? Pero a todos. Si le van a dar bola a las redes sociales, estamos listos. Estamos listos. Sí, pero cuando la mano derecha de un candidato... bueno, pero... Cuando la mano derecha de un candidato... Pero tiene que decir quién es, el nombre tiene que dar. Tiene que dar el nombre, porque si no estamos... se cumple la función de la red social. Yo no sé si el que escribe es el que escribe. No lo sé. Bueno, por eso no respondo. Por eso yo no me hice eco de las redes sociales y me hice eco... Porque la realidad es que yo no tengo llegada a ese diario. No, pero usted dijo, en las redes sociales me cansé. Bueno, en las redes sociales, el Consejo Deliberante es otra historia, es un ámbito institucional. Yo en la red social no me metí, no discutí discusión política. Cuando se hizo en un medio público, ¿sí? Y se nombró a quien lo dijo, me hizo eco de la política. ¿Y sabes qué? No lo discutí en la calle, Lo discutí en el lugar donde se debe discutir la política. Por eso me senté en el recinto y discutí lo que tenía que discutir en el recinto. Ya está, para mí es un tema terminado, para mí es un tema aclarado y lo que yo creo y le pido a todos los candidatos es que discutamos política pública, que discutamos qué vamos a hacer con cada uno de los temas. Por eso, digo, yo hace 3 meses atrás lo dije claramente, le pido al intendente que al Consejo Deliberante le devuelva todas las facultades. Porque yo quiero ser el intendente que el Consejo Deliberante me controle. Porque para eso está el Consejo Deliberante. Y si el Consejo Deliberante me controla, como debe ser, los errores que yo puedo cometer me los van a encontrar antes que llegue el problema al vecino. Los 5 empleados que tiene cada concejal, ¿usted los tiene en el Consejo? No sé si son cada uno concejal. No, lo que dijo el presidente. No, lo dijo el presidente, aparte de secretario asesor. Y yo abro la oficina a las 8 de la mañana y la cierro a las 5 de la tarde. Y están yendo y viniendo. Hay gente que hace trámite, hay gente... Digo, a ver, ¿para qué quiero 5 metidos adentro? No, porque sabés que son como 150 personas que tienen que tener adentro y vos las ves. No, es imposible. Le pregunto a Rodrigo Soler, yo no las veo. Pero Rubén, a ver, vos andás a preguntar a qué hora abre mi oficina y a las 8 cierra mi oficina. ¿A qué hora llego yo? Entonces, digo, obviamente que uno tiene actividades en la calle. Digo, yo estoy constantemente cerca del vecino. Y yo te lo dije una vez, hace mucho tiempo, yo no puedo trabajar solo. Es imposible. No, ni usted ni ninguno. Es imposible, es una mentira decir que trabajar solo. Lo único que queda como interrogante siempre es, ¿qué producen? Pero producen para la gente. Bueno, pero por eso. A ver, yo lo demuestro día a día lo que produzco. Digo, mis rendiciones de cuenta, ¿sí? Son más de 140 considerando en cada rendición de cuenta. 12 o 15 hojas. Cada año. ¿Vos te pensás que eso se hace solo? No. Eso se hace investigando todos los días, y la última todos no hubo los días. rendición de cuentas. Yo presenté mi... No, por eso. Pero fíjese que el acontecimiento más importante no fue debatido. El que se crea que el concejal es un todólogo, sabe de todo y puede hacer todo, es una mentira. Entonces, cuanto mejor equipo tiene un concejal, mejor cumple su función. Totalmente de acuerdo. Entonces, no, vamos a discutir política en serio. No discutamos si tenemos uno más, uno menos. Vamos a discutir qué producimos cada uno. Ahí está. Y yo, mi tranquilidad es que produzco para la gente. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno.
Ahí está la producción. Nosotros vamos a hacer de acá 2 semanas, creo, bueno, de la producción, un programa de debate con los candidatos a concejales. Yo sigo recomendándoles a los que quieren llegar que lean la ley orgánica. Y se van a enterar ahí la cantidad de posibilidades que tienen para producir. ¿Qué se produce en un Consejo Deliberante? Una ordenanza, una resolución, una comunicación. Se pueden modificar los proyectos de manda al Ejecutivo. Se puede hacer un montón de cosas. Ahora, a mí me parece interesante recuperar algo de la memoria. A la vieja política se le cuestionaba que el expediente importante entraba por una ventana y se aprobaba. Antes, hoy pasa lo mismo. A la vieja política se le decía que no podían explicar la cantidad de empleados que tenían. Antes, hoy pasa lo mismo. Y es la institución. Es la institución lo que provoca esto. No la interpretación de un periodista o la sociedad en su conjunto o quienes tienen algún tipo de grado informativo de lo que produce una comuna, que son pocos. Y si hay algo que ha pasado en los últimos años es que la vida institucional del Consejo se degradó. Decidieron que pase esto. No fue un efecto natural. Decidieron políticamente que pase esto. Y se llegó a una instancia de rendición de cuentas en donde decidieron no discutir. Fue una decisión. Lo que hizo Coppola ayer me parece que está bien. Dice, presidente, usted le puede decir al recinto, a los medios presentes, si tengo una alta o una baja después del 10 de agosto, sabiendo que el resultado es 0. Podrían haberlo tomado de resto, es decir, bueno, vaya a comisión para evaluarlo. Decidieron rechazarlo de plano. Es decir, copiaron lo peor de la vieja política, aquella que los jóvenes dijeron venían a alterar y a cambiar. Y esta es una conclusión y es un hecho objetivo a partir de lo que ocurrió ayer. Ayer también hubo otro momento muy importante, que lo vamos a charlar con Gastón Cabaña después de la pausa que haremos. Y Coppola ha dicho mucho hoy, además de lo que piensa hacer. Bueno, Coppola seguramente será de la partida, junto a los otros candidatos, de un programa de debate que haremos dentro del canal con los aspirantes al sillón de Asconapé 51. Pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer hubo una votación y una aprobación unánime de los que estuvieron. Lo que quiero contarles, y voy a charlar ahora con Gastón Cabaña, que es el responsable de la Subsecretaría de Deportes, mucho más, pero muchos lo conocen a Gastón desde su intervención política en la vida ejecutiva local, en una mirada más amplia o desde su lectura y perspectiva de lo que es el deporte. Estamos todos de acuerdo, me parece, que si hay algo a reconstruir o a salvar, es el tejido social. Puede decirse que el tejido social de la Argentina se destruyó por las políticas neoliberales. Y podríamos estar de acuerdo. Si esa es la base, la plataforma para estar de acuerdo, es bueno, correcto.
Ahora, la destrucción actual tiene que ver con la ausencia de políticas, dicen algunos, con las políticas que todavía no llegaron, pero los resultados son fatales. En ese segundo diagnóstico, si hay algo que se puede hacer, y yo recuerdo en este programa dije, que haga lo que tenga que hacer el municipio, además del proyecto de ordenanza para la expropiación de los lotes, la parcela 319A en Villanueva, todo lo que pueda hacer el Estado, además de la presencia escolar ahí, es imprescindible para que dejen de morir los pibes. Lo dije en este programa. Porque hay algo superior que está pasando. Hay situaciones en donde nada tiene que ver con la civilización y mucho con la barbarie. Por lo tanto, si estamos de acuerdo que esto es lo que pasa en el municipio, en el distrito, una política social y pública no entra en discusión por el hecho de ser pública y por estar en territorio. Por el contrario, debería ser pensada en una ampliación, en un abanico de posibilidades que pueda incorporar a todos y contener dentro de lo posible. Pues bien, digo esto porque cuando se conoce la orden del día y se publica, a mí me la mandan por mail, observo lo del campeonato Evita y pido el expediente. Porque lo peor que podía haber pasado ayer, que no sucedió, pero deja una marca, es la desconexión entre el intendente y el ganador de la interna del mismo frente. Es un problema. Es un problema porque no están mirando lo anterior que dije, pero no porque lo diga yo, sino porque los funcionarios tienen mayor claridad de la que puedo expresar en este momento. Y Gastón Cabaña, que está aquí, puede certificar lo importante que es la política y cuán lejos estamos de incorporar a aquellos que están fuera, con sus palabras y su lectura política y su interpretación. Pero estuvimos ahí, de entrar en una situación ridícula, pero además no ver a esos clubes, a esos pibes, a esos jóvenes, a esos adultos o a esos mayores que desde hace años hacen del fútbol una convocatoria familiar, deportiva, cultural, y que enfrenta todo aquello que es un flagelo. Y esto porque no hay diálogo entre Güez y Festa. Es así de claro, y así de complejo y así de peligroso. ¿Qué hizo ayer el Consejo Deliberante en definitiva? Le agregó al artículo 4, que era el artículo de la discusión, hay que ver cómo lo reglamenta Güez a esto, le agregó que además de los fondos escolares ni siquiera pusieron fondo de financiamiento educativo, porque es el fondo de financiamiento educativo, pero no está redactado así, dice fondos escolares y o Fondo Federal Solidario, que es el fondo de la soja, y o recursos genuinos. Si lo hubieran hecho antes, Festa no hubiese dicho en una radio en FM Moreno que esto era una trampa. Gastón, gracias por estar aquí. Por favor. Bueno, primero quiero una reflexión tuya de esto que por lo menos es una apreciación periodística, que se argumenta por los resultados que vimos en declaraciones y además en la tensión que existió dentro del Consejo Deliberante hasta la reunión de ayer, miércoles, pasado el mediodía, dentro del bloque del Frente para la Victoria. ¿Cuál es la falencia? Mirá, ¿tenés claridad vos de cuál es la falencia? La claridad me parece que podemos construirla entre todos. Creo que vos bien decías, hay que darle una resignificación a la forma de hacer política en la actualidad y creo que el punto central de la discusión, como vos lo planteás, estaba dado en el diálogo político de dos personas que tienen mucha autoridad, uno que porque es el actual intendente y otra que es el candidato que más votos ha recibido en la interna que se hizo el 9 de agosto y con muchas posibilidades de ser intendente sobre las elecciones de octubre. Creo que esa resignificación de la política también la dio el Consejo Deliberante ayer al debatir previo a la votación y al hacer la modificación necesaria para que esto que, como lo dijeron los concejales que pidieron la palabra ayer y como lo dijiste vos también en tu relato anterior, no está en discusión. Lo increíble es que entrase en discusión algo en el que todos están de acuerdo. Por eso dije que era ridículo, hasta absurdo. Pero se estuvo ahí al borde del absurdo. Yo creo que, como vos bien decís, digamos, del ridículo es lo único que no se vuelve, y creo que en este lugar nosotros tuvimos la oportunidad de hablar
antes de ayer, creo, Sí, si sí, no me en la radio equivoco, charlamos, y yo te hacía hincapié justamente en la importancia que tenía también y cómo resignificar el rol del deporte, yendo a nuestro lugar y la mirada que nosotros tenemos del deporte y desde donde lo venimos construyendo desde hace 20 años. La verdad que esa rediscusión y esa redefinición de que el deporte no es un docente tirando la pelotita para que los chicos se entretengan, y muchas veces se califica en las políticas estatales en las áreas de deporte como áreas no tan importantes. Y hoy en una charla que teníamos con el secretario de Deporte de la provincia decía justamente trabajar en consolidar la posibilidad del eje de que el deporte sea un derecho y se constituya como tal, con la misma importancia que tiene la educación, con la misma importancia que tiene la salud. Después habrá que ver en relación a las definiciones y a la inversión que cada uno de los estados le toque hacer, es cuál es el nivel de aprobación que tiene y cuál es el marco de avanzada que podemos tener en cada una de las instancias. Yo lo que creo es que en los últimos 4 años nosotros hemos resignificado el valor del deporte, no solamente por el jugar, porque haya un ganador o porque haya un perdedor, porque si no, nosotros habíamos establecido un lema en el campeonato Evita puntualmente, que es el que más impacta en nuestra comunidad, porque hay 17.000 jugadores, 17.000 familias, 17.000 niños, jóvenes, adultos, mujeres, que cada fin de semana se encuentran con otros, y desde ese lugar creo que esa resignificación de la construcción cultural que se puede hacer en un distrito y en una política pública a través del deporte es desde donde nosotros quisimos pararnos. Y que esto, como vos bien decías también, fue votado por unanimidad en el Consejo Deliberante. Y lo que nosotros hacemos es una puesta en valor de este lugar que le dimos al deporte, no solamente, que también quiero contarte, Moreno, sino cómo Moreno también pasó a ser un lugar de focalización sobre la discusión que los responsables de las áreas de deporte deben darle a los intendentes, porque a veces creo que, lo decía Coppola anteriormente, digamos, no sabemos de todo y hay que rodearse de especialistas para poder avanzar en cada uno de los temas, pero no especialistas en su práctica deportiva, sino especialistas en lo que tiene que ver con la gestión, en lo que tiene que ver con el desarrollo y el entramado social, en lo que tiene que ver también con las necesidades de cada uno de los momentos. Y nosotros entendíamos que una de las necesidades de Moreno estaba centrada en cómo volver a construir una identidad cultural comunitaria a partir de una herramienta tan valiosa como el deporte, que congrega a muchísimas familias, y no solamente por el campeonato Evita. Ayer lo decía también, algunos concejales hablan, y por ahí no tenían el dato de cómo funciona, cómo está, digamos, qué es lo que beneficia, cuál es el crecimiento que han tenido las instituciones. Nosotros desde la política deportiva hemos dado vida a los 3 polideportivos, hemos generado un programa que es de deporte comunitario y que hace mucho énfasis en el deporte social, que es el programa de centros comunitarios del deporte y la recreación. Y yo te quiero hacer una aclaración. Sí. No son centros deportivos, porque cuando vos hablas de centro deportivo te imaginas chicos haciendo deporte, y nosotros decimos que son centros comunitarios del deporte y la recreación, en donde la recreación y el deporte son una herramienta para construir y aportar a la construcción de comunidad. Sí, yo está bien, lo tomo. Sí. Y yo al comienzo del programa y antes de charlar con vos, sí, yo estoy hablando hace tiempo del tejido social. Sí. Ese tejido social está dañado. Dije, podemos discutir, sí, y podemos estar de acuerdo que las políticas neoliberales, y también he dicho que las políticas actuales o son insuficientes o son muy permisivas. Son muy permisivas. Entonces, dentro de los centros que permiten por lo menos mirarnos ante cualquier excusa. Alguien decía que el fútbol es la mejor excusa para encontrarnos, ¿no? Sí. Si los pibes pueden estar, porque no es el domingo o el sábado, el club o la institución durante toda la semana prepara. Sí. Yo lo he vivido personalmente en mi adolescencia. Es una preparación, un sentirse parte, integrado. Si eso puede ampliarse, puede tener lo que muchas veces ustedes como funcionarios traen, que es lo interdisciplinario, porque acá tiene que intervenir atención primaria, lo dijiste vos, tiene que intervenir el IDUAR para la regularización dominal de la tierra.
pero sobre todo para ver lo que está pasando con ese pibe, bueno, salvaremos a algunos, porque el flagelo de la droga no es un chamullo, un relato. ¿Vos lo conocés? Sí, tanto como hablabas yo. de Villanueva, nosotros en Villanueva tenemos... Así, a ver, hablemos de las cosas que nos están pasando. ¿no? Acuerdo, digamos, en Villanueva tenemos intervención en 3 lugares. Nosotros, barrial, digamos, trabajamos en la Escuela 68, trabajamos frente a la plaza y trabajamos en el barrio El Reencuentro. Trabajamos en el barrio Los Hornos, trabajamos en Pfizer, trabajamos en Casasco, lugares que para el común de la gente o para lo que a veces nosotros salimos en los medios nacionales solamente por situaciones conflictivas de nuestro territorio. Y nosotros decimos que también en Villanueva, además de haber flagelo que producto de la droga y producto de algunas situaciones que van más allá también de la droga, como la delincuencia, como el narcotráfico y demás, también hay construcción de vida. Y desde ese lugar, digamos, se han hecho muchísimas cosas que podríamos contar con por ahí pequeños relatos que no son visibilizados. De la misma manera que nosotros entendemos que claramente tiene que ser noticia cuando sucede una situación trágica, hay que darle visibilidad también al aporte y a la construcción que se hace cotidianamente en los territorios con gran responsabilidad de actores comunitarios y de ese tejido social que vos bien decías está bastante herido de alguna manera, y también de la intervención que tiene el Estado municipal, en este caso puntualmente, y a mí me gustaría por ahí hablar específicamente de lo que corresponde a nosotros y de la mirada que tenemos nosotros como proyecto político, como proyecto de gestión, aportando a un Estado que en Moreno, además con las dificultades de construcción de ese tejido social, con un crecimiento poblacional de 100.000 habitantes cada 10 años, en donde no puede ser desconocido. Digamos, me parece que los grados de violencia con los que a veces nos encontramos también es producto de este crecimiento impactante, como para ponerle y seguir con la palabra que vos decías, pero me parece que lo que hay que construir justamente desde el lugar que a nosotros nos toca es cuáles son las herramientas desde el Estado municipal y desde una concepción peronista, en donde el Estado justamente es el que te da la posibilidad de llegar a esos sectores que más lo necesiten. Nosotros te nombraba Los Hornos, te nombraba Villanueva, te nombraba Casasco, te nombraba el Pfizer, te nombro lugares que no están a la vuelta de la esquina. No, digo, vos sabés que, mira, te nombro lugares que son significativos en la construcción barrial. Te nombro lugares, yo conozco el barrio Los Hornos desde hace 10 años, cuando el barrio Los Hornos era verdaderamente el barrio Los Hornos. Hoy es verdaderamente el barrio Los Hornos. Vos lo conocés cuando estaba el proyecto Madre Tierra. Exactamente. Bueno, sí, más o menos lo conocemos. Entonces, al mismo tiempo. Desde ese lugar, digo, la población de Los Hornos creció muchísimo, y hay que generar herramientas para construir una identidad cultural de un barrio que no tiene más de 10 años. No, claro. Entonces, bueno, esos son los aportes que, disculpame, ¿no? Pero esos son los aportes que nosotros le damos mucho hincapié justamente para reconstruir el tejido social, para resignificar la política pública, para ver cuál es el rol del Estado. Digamos, yo lo escuchaba a Coppola diciendo, tengo un montón de gente que milita conmigo, vos lo corregiste y él o se hizo el desentendido o no lo entendió. Nosotros lo que decimos es, la gente milita, no milita con, digamos, no sos dueño de una, digamos, porque si no, de la misma manera que nosotros nos quejamos de cómo hace la práctica otros, en palabras, las palabras tienen significado. Sí, claro. Y desde ese lugar, creo que nuestro aporte en la gestión, nuestro aporte en la discusión de lo que tuvo que ver con la creación de la ordenanza, nuestra intervención en el diálogo con los distintos actores políticos del distrito, hablan de que la herramienta desde donde nosotros valoramos ese aporte sobre la debilidad en la que a veces nos encontramos en ese tejido social, que también quiero decirte, haces un buen enfoque sobre el lado negativo por ahí de la debilidad de ese tejido social, pero también hay que hacer una resignificación del lado positivo. Eso lo tienen que hacer ustedes y me parece bien. Yo también lo podría hacer y de hecho... no, pero desde tu aporte periodístico, digo, también... No, pero digo, a ver... Porque uno puede ser crítico también valorando la construcción que... Pero me parece que... Te lo digo con todo respeto. No, pero todo lo que me puedas decir lo tomo con respeto, ni siquiera la aclaración. Yo digo que para eso se recuperó más Estado.
Ahora, lo decía en el comienzo, Sí. yo no voy a destacar como algo extraordinario que una persona coma. Lo digo acá hace años y... Sí, se amplió la base de derechos, dijiste vos. Sí, se amplió, pero además estamos hablando de derecho humano. Yo no voy a destacar que una persona puede salir de su casa y no se embarre, porque si no estamos retrocediendo. Tal cual. Desde ese lugar, ahora, si se hace un asfalto y una persona come, yo no puedo decir qué locura, a ver, lo voy a revisar. En todo caso, es una mirada crítica de mirarnos sobre qué es lo que hemos alcanzado, cuánto se ha retrocedido y sobre qué base se puede avanzar, porque es la generación de ustedes o la mía, ¿no? Pero más de ustedes que están en la vida pública, las que van a tener la obligación de resignificar gran parte de la política. Tengo que hacer una pausa, la última, después voy a charlar sobre política, más política con Gastón, si quiere, por supuesto. Quiero decir la ordenanza, ¿de qué trató entonces? El campeonato Evita tenía una afectación Sí. que muchos desconocían por completo. Se desconocían que el gobierno municipal tomó una práctica, y lo digo delante de Cabañas, hace muchos años que lo conozco a Ferraro. Ferraro, cuando ingresa en el territorio fuera del fútbol callejero y crea la Liga FOS, el envión que él tiene es cuestionar justamente la ausencia de políticas públicas que permitan financiar lo que era oneroso para un club. Esa fue la base de fundamentación de Ferraro, es decir, vemos cómo se recuperan recursos, cómo se asocian los veteranos, aportan a los clubes con un manejo distinto de recursos pueden dotar de infraestructura además de los subsidios. Hizo bien Güez o el municipio diciendo, nosotros podemos cubrir. ¿Por qué? Porque un Estado es superior y además yo voy a preferir toda la vida el Estado, cuestionándolo, que lo privado. ¿Está claro? Entonces, hoy el torneo Evita tiene la cobertura de árbitros, la cobertura de trofeos, de medallas, de traslado, que es muy oneroso para un club. Es decir, le garantiza al club no solamente el desarrollo de todas las actividades, sí. Y déjame aclarar, Sí. digo, en relación a lo que vos decías de Ferraro, también con una mirada, me parece, muy en lo nuestro, en lo que hicimos nosotros, de muchísimos respetos. Hay muchísimos Sí, sí. dirigentes Sí, sí. que militan políticamente en fuerzas opositoras al intendente de turno, que nosotros lo único que pedimos en una reunión que yo tuve con los clubes, que nos juntamos todas las semanas, fue respeto a la decisión institucional. Y que cada uno podía tener la militancia que le Hacer lo que pareciera quiera, libremente. Exactamente. Claro. Que a diferencia de lo de la Liga de Ferraro, en la cual he participado, he jugado, nosotros no nos movimos con el eje del Velaplete, porque a veces... Fíjate, yo recordé cómo apareció la Liga, ¿eh? Particularmente ¿no? creo que en este punto, lo de Fabián, yo siempre he reconocido el trabajo y el desarrollo que ha hecho en la vida cultural y en la vida deportiva desde la Fundación, siempre lo he reconocido. Lo que no he reconocido es su práctica en la vida política. Ok, está muy bien. Entonces yo quería aclararlo muy también porque me parece que hay que mirar y tomar y compartir cosas que están bien, pero hay que repudiar las cosas que realmente le hacen daño a la vida política. Y lo que repudias es que se quiso arrastrar arbitrariamente todos los clubes que estaban en la Liga FOS a que lo sigan a Ferraro, ¿es eso? No lo dicen los dirigentes que no, por eso, participaron en para la que Liga quede claro Exactamente. qué es lo que está Sí. repudiando. Y Bien. nosotros, con 48 clubes, con 32, con 32 en el 2014, con 35 en el Y ahora clausura, 48. con 44 y con 48 hemos respetado como debe ser desde el Estado, como debe ser. A veces, en el por favor, perdón y gracias que decía Sí. León Gieco, que dejó de tener uso, y en esa resignificación que vos hablabas, como debe ser, nosotros hemos planteado una apertura absolutamente para todos los clubes del distrito. Bueno, se nos fue casi el programa, no tengo tanda, ¿no? No, dice. Bueno. Bueno, la última pregunta es la que le estoy haciendo a todos. ¿Vos votás a Festa? Yo voto al Frente para la Victoria. Sí. Moreno está representado por Walter Festa y voy a votar a Walter Festa como corresponde. Me parece que en esa línea... ¿Sí? Me parece que en ese esquema nosotros vamos a ser consecuentes con el proyecto político que encabeza, digamos, Scioli, Aníbal Fernández y Walter Festa en el municipio. Bueno, Gastón, gracias por estar aquí. Un gusto. No, por favor. Bueno, Gastón tiene, además de ser funcionario, tiene una concepción ideológica, es claro, ¿no? A mí me parece que cuando él desde su lugar de funcionario y quien le habla como periodista, trata de decir que lo obvio no está en discusión.
me parece que es una observación respecto al retroceso, lo que nos falta. Depende qué queremos decir con retroceso y qué queremos decir con lo que nos falta. Él puede decir es algo que nos falta, yo puedo decir retroceso. Pero estamos hablando casi de lo mismo. No significa que el camino a recorrer sea el mismo, pero tal vez el objetivo final sea igual. Si Gastón Cabañas dice, son libres los clubes de elegir, ¿en qué momento dejaron de ser libres? Si Coppola decía en el bloque anterior, se fueron porque terminó un contrato, bueno, terminó un contrato, quien lo recuperó fue Coppola, pero ese empleo no es de Coppola, ni es de Wes, ni es de Cabaña, es un laburante, es un trabajador, y como trabajador y como militante tiene la libertad de elegir. Cuando no tiene la libertad, ya no es un sujeto de derecho, es un objeto para ser sometido. Y eso es un retroceso. Y me parece que Gastón no va a estar de desacuerdo con esto. Y aquí está la cuestión medular. La resignificación es saber, sin caer en el ideal, sino en todo caso el horizonte utópico, es saber cómo nos vamos sacando cadenas. Porque las cadenas siempre van a estar en un sistema que propone la desigualdad. Si los clubes que están en el torneo Evita tienen este beneficio, la ampliación del derecho sería que la Casa del Deporte tenga ese derecho. La Casa del Deporte eligió no participar. Por eso, pero voy a eso. Nosotros no hemos recibido ningún expediente de solicitud de ayuda. Ahí está, en los 4 años que soy funcionario, ni de la Liga FOS, ni de la Casa del Deporte, ni de la Liga La FIM, que traigan y que muestren si ellos solicitaron por expediente alguna ayuda para poder llevar adelante el desarrollo de los emprendimientos deportivos que hacen, no han presentado nunca. Nosotros nos hemos reunido con los dirigentes de todas las ligas para que desecharon esto. Ellos desecharon. Bien. Y además no tienen... El campeonato Evita sí presentó, me querés decir vos, presentó la solicitud de acompañamiento, cobertura, de todo lo que significa la ordenanza en sí misma. Nos hemos reunido con los dirigentes, con las autoridades de cada una de las ligas, y ellos lo que querían era que nosotros financiemos a las ligas cuando las ligas no tenían la reglamentación suficiente ni los papeles del proceso administrativo no están constituidas como tal. Bueno, ahí vamos a eso. Incluso no me aleja del objetivo del eje final. Si tienen todos los papeles, tendrían que tener el derecho, ¿no? Porque es una cuestión de equilibrio, de igualdad. Después está el juego político, que no lo desconoce Cabaña y mucho menos yo. Pero también sería naif hablar en el final que esto no existe. Si arranqué el bloque diciendo que no había diálogo entre Festa y Wes, es porque sigue habiendo una mirada política que no tracciona a lo mejor, sino que genera una distracción. Porque el hombre se tiene que ir después de 20 años y porque, como he dicho, el príncipe todavía no es rey. Y esto también tiene que ver con un retroceso, porque se asume per se que será el rey Festa. Y Festa será un intendente si es que lo es. El tema es qué quiere ser usted. ¿En qué nivel de dependencia se quiere encontrar? ¿Hasta dónde nos sujetamos todos? ¿Y en dónde la democracia se vuelve más democracia o más democrática? Y ese es un desafío para adelante, no de chamullo y relato, sino es una cuestión de libertad. Y esa palabra no se puede perder nunca. Porque el día que la perdemos, no entendemos de qué trata la democracia. Simplemente así. Bueno, nos vamos. Gracias, Gastón, por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿cumplimos con el horario? Bueno, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.